déjame ver si me aguanta así, después comprobarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Mary Larrinúa, presidente del capítulo Florida de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna y directora de Encuentros Literarios Internacionales Luz del Corazón. Un saludo especial a todos los miembros de la Academia y todos los que nos están viendo, a nuestra presidenta Rosalía y su gabinete. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en el primer nivel de literatura experimental, reflejados en las pruebas del día 30 de junio. Felicitamos a todos los miembros que la presentaron y esperamos seguir juntos hacia nuevas metas. Hoy comenzamos el segundo nivel con el sexto seminario dedicado al estudio del ensayo dentro de la literatura. Estudiaremos qué es un ensayo, tipo de ensayos, para qué sirven, cómo hacerlos, sus partes, características de los mismos, etc. Como en ocasiones anteriores, la Junta Directiva de la Florida compartirá estas definiciones y sus estudios. Con ustedes, Rosa Fuente, vicepresidente. Sonia Castro, secretaria, está ausente por problemas de salud. Cancilleres, Raúl Hernández, Miriam Weiss, Olga Muñoz y Dinora Pérez Acosta. Comenzamos nuestra jornada con una oración que nos facilitará Miriam Weiss. Seguidamente, Dinora comenzará con el programa. Miriam. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por otro día glorioso y por todas tus bendiciones. Te agradecemos el estar reunidos de nuevo para llevar a cabo el sexto seminario de la Academia Americana de Literatura Moderna. Te pedimos por todos los que están enfermos para que tú los sanes con tu poder y por todos los poetas, escritores y artistas de nuestro tiempo. Que la belleza de tu creación pueda ser descubierta a través de su ingenio, dones y talentos. Amén. Amén. Muy buenos días a la directiva en New Jersey de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Gracias a mis compañeros y a continuación, el ensayo en la literatura. Ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta y evalúa un tema. Es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Posee un carácter preliminar, introductorio, de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustentadas en un género literario dentro del más general de la didáctica. Casi todos los ensayos suelen ser cortos y están escritos en prosa, porque eso no impide que puedan ser largos y sustanciales, como, por ejemplo, un ensayo largo será Nuestra América, por José Martí. Nuestra América entra en la línea del ensayo modernista, que se destaca por la necesidad de impregnar la expresión de mayor lirismo y ánimo de erigir un nuevo lenguaje literario sobre los mismos elementos estilísticos con que se compone la poesía modernista. Por dicho motivo es que Martí traspasa las fronteras entre el ensayo y la poesía, al fundir en un solo nivel lírico experimental las formas hasta entonces contrarias del discurso poético y el discurso de la prosa. Incorpora una gran dosis de lirismo en extensos pasajes de una prosa esencialmente poética y mediante un lenguaje simbólico para la exposición de un ideario moral, social y político. El estilo de este ensayo se caracteriza por las acumulaciones de figuras retóricas, musicalidad y naturaleza antiestética, entre otras. Asimismo,
La prosa martiana, más que su verso, está saturada de figuras y elementos poéticos, que luego el modernismo hará suyos. Es sin duda parte de la educación en países como en Estados Unidos y Canadá, como una parte importante del conocimiento que se imparte en las escuelas. Así, a los estudiantes de secundaria se les enseña formatos estructurados de ensayos para mejorar sus habilidades de escritura, especialmente en humanidades y ciencias sociales. Se utilizan para evaluar el conocimiento del alumnado. En algunas universidades se utilizan como examen de admisión a las mismas. Propedéutica se refiere a la enseñanza de las técnicas de exploración o de investigación de un asunto. Es el método de consulta sobre un tema en particular. ¿Qué es un ensayo? Concepto, tipos y ejemplos. Científico, literario, expositivo, argumentativo o crítico, persuasivo, descriptivo, histórico, escrito, narrativo, comparativo, filosófico. Ensayos literarios. Esta clase de ensayos se caracteriza por la libertad y amplitud de temas tratados. Si bien parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con exclusividad, sino que se las combina con observaciones, costumbres y experiencias. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, directo y sencillo, buscando plasmar con claridad la visión y reflexiones del propio autor, y puede abordar distintas disciplinas como historia, filosofía, política, moral, entre otros. Ensayo argumentativo. Este tipo de ensayo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Se vale de un lenguaje sencillo, formal y culto, en el que predomina un estilo natural. Las ideas deben ser planteadas de forma clara y debe existir una relación lógica entre ellas. También debe evitar la tendenciosidad, es decir, dar a conocer solo aquello que favorezca la postura del autor, dejando de lado información relevante que la contradiga. ¿Para qué sirve un ensayo? El ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un tema específico. Este puede ser de diversa índole: humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc. Para redactarlo no es necesario tener un aparato documental formal. Se realiza de forma libre y asistemática, y con estilo propio. Mediante un ensayo puedes expresar todas tus opiniones, siempre y cuando tengas argumentos necesarios para validarlas. Es decir, postulas una tesis con la cual estés de acuerdo y luego la sustentas con todos los argumentos que tengas, pero que estos sean válidos. ¿Cómo hacer un ensayo? Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina siempre y cuando cumpla con los criterios que se requieren. Para elaborar correctamente tu trabajo escrito, utiliza la mayoría de tus habilidades de razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico. Toma en cuenta que el proceso de pensar no es lineal. A veces podrás sentirte confundido, pero hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final. En otras palabras, para escribir un ensayo tendrás que responderte a ti mismo algunas preguntas relacionadas con el pensamiento crítico. Estas preguntas no aparecerán en el ensayo, pero es posible que sí aparezcan varias de tus respuestas. ¿Cómo hacer un resumen? La RAE, Real Academia Española, describe el ensayo de la siguiente forma. Es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Consta de 3 partes: introducción, cuerpo o contenido, por lo que es desarrollo, y conclusión. ¿Qué es la síntesis o resumen? Síntesis. La síntesis
es el documento en el cual hacemos el vaciado de la información del resumen, expresándonos en nuestras propias palabras. Esto es, expresamos el documento de acuerdo al acomodo que le hagamos nosotros, en base a las ideas que captamos del documento del cual obtuvimos la información. En sí, la síntesis es la respuesta rápida que damos a una persona con el mismo significado, sin tanto rodeo. El resumen es la exposición abreviada del contenido de un texto. Esto es, del documento que analizamos, sacamos lo que consideramos lo más importante, evitando anotar las oraciones completas, solo las ideas principales. Gracias, Olga. Buenos días a todos. ¿Cuál es la función principal del ensayo? Ortega y Gasset lo definió como la ciencia sin la prueba explícita. Alfonso Reyes, por otra parte, afirmó que el ensayo es la literatura en su función ancilar, es decir, como esclava o subalterna de algo superior. Y también lo definió como el centauro de los géneros. El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro. ¿Qué es un estilo subjetivo? Es un género literario que puede tratar sobre diversos temas, teniendo el enfoque particular de aquel que lo escribe con respecto al tema tratado. Los ensayos pueden tratarse de diversas temáticas, entre las que se incluyen temas históricos, políticos, científicos, culturales, sociales, médicos, filosóficos, biológicos, tecnológicos, etc. Siempre bajo el punto de vista particular del autor sobre el tema tratado, ya sea planteando la exposición de una idea o de una cosa, o refutando alguna idea generalizada, o escrita por alguien más, así como corrigiendo algún punto de un ensayo anterior, por lo que tiende a ser subjetivos. La subjetividad es una de las características del ensayo. No obstante, se puede realizar en ocasiones ensayos objetivos para demostraciones científicas. ¿A quiénes se le acreditan las primeras estructuras de un ensayo y por qué? El ensayo es un género relativamente moderno. Pueden rastrearse sus orígenes desde épocas remotas. Solo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central. En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad el ensayo se reduce a una serie de argumentaciones y reflexiones, la mayoría de las veces con un enfoque crítico, en las cuales el autor expresa sus opiniones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. Características de un ensayo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Número 1, elegir un tema. 2, no lleva subtítulo ni se requiere un orden determinado. Y número 3, argumento. ¿Qué es un ensayo literario y cuáles son sus puntos clave? Definición principal. El ensayo literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo dinámico y libre. B. Puntos principales de un ensayo literario. Sus características son estructura libre, de forma sintética y de extensión relativamente breve, variedad temática, estilo cuidadoso y elegante tono variado, que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta al mundo. C. Tema a tratar. Debe interesar a la audiencia y llevar un mensaje. Encontrar temas para ensayos es muchas veces el principal desafío al que nos enfrentamos cuando se nos encarga la tarea de escribir un trabajo. D. Demostrar el dominio de las técnicas. Debe evitarse el humor, sarcasmo y el vocabulario coloquial y las tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado
informal y escrito formal, en español que en inglés, por lo que a un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia que se expone. Suele juzgarse de acuerdo con 3 criterios. 1. Un contenido bien documentado. 2. Un argumento organizado. Y 3. El uso correcto e idiomático del lenguaje. ¿Cómo organizar el ensayo? Los párrafos, introducción, el cuerpo, desarrollo y la conclusión. El ensayo modernista. El ensayo modernista. Nuestra América, de José Martí, se explicó anteriormente. Nuestra América usa un lenguaje metafórico. Las metáforas se construyen sobre referencias cotidianas, aunque en ocasiones tienen como contexto la historia de los países iberoamericanos. Martí incluyó directamente en el incipiente movimiento modernista. La repercusión de su pensamiento ha sido más lenta. Era muy avanzado para su época, pero es uno de los pilares del pensamiento iberoamericanista de mediados del siglo XX. El análisis global del ensayo permite distinguir 3 tópicos principales: la lucha por la independencia, la amenaza del imperialismo norteamericano y los principios éticos y políticos. En resumen, Martí fue el más deslumbrante de los prosistas hispánicos del siglo XIX. Su estilo aforístico y sentencioso, con el de Gracián, aunque más límpido, más ágil y cargado de espiritualidad. Era sincero y tenía el valor del cambio. En él, cada inspiración tiene por ello su lenguaje propio y adecuado. Frases breves y aceradas, ritmos variadísimos, juegos sintácticos inusitados y sorprendentes, sonoridades difíciles e imágenes frescas y a menudo fúlgidas. El suyo es un estilo poético, lleno de intimidad, muy distinto del académico. Un estilo del cual habrían de aprender muchos los modernistas, inclusive Rubén Darío. A continuación, compartiremos los ensayos que hemos elaborado como parte del ejercicio de este 6º seminario de literatura moderna. Llevaremos el siguiente orden: Rosa Fuente, un ensayo histórico; Olga Muñoz, ensayo expositivo; Dinora Pérez Acosta, ensayo científico; Sonia Castro, ensayo narrativo; Miriam Weiss, ensayo persuasivo; Raúl Hernández, ensayo literario; y Mérida Renúa, ensayo descriptivo. Comenzamos con Rosa Fuentes. Gracias, Mary. Ensayo histórico. La música cubana. La música cubana es una de las más conocidas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Su peculiar estilo lo ha hecho merecedor de un gran prestigio. Cuba es cuna de grandes compositores, músicos y cantantes, pero la historia de la música cubana encierra todo un esquema de influencias externas y muchos años de cultura. La música cubana tiene sus inicios en el siglo XVIII y su formalización y desarrollo durante el XIX, pero su auge llega entre la década del 20 y del 30, donde es conocida internacionalmente. Como en todas las culturas, en Cuba la música tiene 2 ramas, la folclórica y la abstracta. Esta última no fue muy difundida, se puede decir que casi ignorada. Sin embargo, la música folclórica o música popular cubana ha tenido gran repercusión por su vasta riqueza. El primer, entre los años 1725
1803, seguido por Juan París en los años 1759-1845. Estos dos compositores acentúan por su carácter litúrgico y vocal, a las que se añaden algunos ejemplos de música sinfónica y de cámara de tipo simplista. Es a finales del siglo XVIII que la mezcla musical hispano-africana llega a ser una música bailable que lentamente va teniendo más adeptos y que poco a poco va quitando presencia a los ritmos europeos, que en ese entonces era el entretenimiento fundamental de la nueva y emergente burguesía criolla. Ya en el siglo XIX, la evolución del ritmo cubano era más que evidente, una música con un ritmo más bailable que ya no tiene nada que ver con los ritmos europeos. Es en el siglo XX que la música cubana florece, y es en los años de la Segunda Guerra Mundial que los compositores cubanos crean canciones, danzones, sones, boleros, guajiras, guarachas, pregones, sones montunos, guaguancó, cha-cha-cha, mambos, rumbas, congas y tangos congos. Pero dentro de todo su marco histórico, también cabe destacar cómo la música cubana ha ejercido una gran influencia en el desarrollo de la música de los Estados Unidos. No muchos saben que la música cubana tuvo una gran importancia en el desarrollo del jazz. De las cosas que cabe subrayar es que durante la década de los años 20, 30 y 40, Hollywood sirvió de plataforma para dar a conocer la música cubana. En conclusión, la historia de la música cubana es rica en ritmo, sonidos y sobre todo, no solo es recibir la influencia externa, sino también sirvió como influencia para un estilo de música que es muy conocido. No sería justo nombrar algunos, son muchos a los que se le debe agradecer que los diferentes géneros de música cubana se hayan conocido mundialmente. Gracias, Rosa. Ensayo literario expositivo. El perfume, un misterio que nos lleva al antiguo Egipto. Con esta afirmación asalta la curiosidad de saber cuán cierta es o cuánto sabemos del origen y uso del perfume, tan valorado en nuestros días. El misterio sobre el perfume solo nos lleva hasta el antiguo Egipto y siempre ha tenido el mismo fin: aromatizar y formar parte del complemento de la mujer en su deseo de agradar. Es así que los egipcios fueron usando diferentes métodos o formas, tales como conservar los pétalos de rosa en grasa para preservar su fragancia, macerando plantas aromáticas en aceite que al ser filtradas a través de una fina tela obtenían su extracto, conocido también por elixir. Con el tiempo los griegos heredan esas técnicas y costumbres, llegando a considerar este líquido un don de Venus, creando aromas diferentes para cada parte del cuerpo. Así la menta, la mejorana, para el pelo aceite de palma, tomillo, orégano, entre otros, integraron los aromas del néctar perfumado. Por su parte, los romanos exportaban mirra e incienso de Arabia y llegaron a un uso en extremo en estas esencias en las paredes de sus casas, los caballos, los perros y hasta el ejército. Con la caída del Imperio Romano se pierde el interés en el perfume y su uso quedó en las regiones árabes. Bagdad llegó a convertirse en la ciudad de las 1000 fragancias. Durante las cruzadas en la Edad Media se fomentó el uso del perfume entre el Oriente y el Occidente. Ya en el siglo XIV se elabora el primer perfume agua de reina en forma de colonia. En París, Catalina de Médicis impuso la moda del uso del perfume en el siglo XVI. Con la revolución industrial, el perfume se convierte en requisito estético y van naciendo las casas exclusivas como Jean Lanvin.
Con mejores técnicas de innumerables fragancias, esta industria circula millones de dólares en el mundo, un renglón importante en la economía. En el siglo XVIII se elabora agua de la reina de Hungría. La más antigua que se conoce es agua de Colonia, primer perfume unisex del mundo, usado por el emperador Napoleón y su esposa Josefina. Todo el mundo se bañaba con perfume, convirtiéndose en un elemento importante del buen vestir. El arte de la perfumería evolucionó al mismo tiempo que la civilización, por lo que los poetas han revelado que los perfumes conquistaron el favor de los hombres. La necesidad de agradar, de conquistar y atraer, con la necesidad de ocultar otros olores que no responden al sentir bien del hombre, crearon este medio que en su evolución ha desarrollado una industria poderosa que compite en una gran gama de olores y fragancias, haciéndonos sentir a plenitud en las aguas aromáticas y perfumadas que el hombre desde los primeros tiempos ha sabido crear. Muchas gracias. Gracias, Olga. La codependencia, ensayo científico. A modo de llamado a la sangre y al amor, al hombre que crece sin elegir, que viene al mundo interrogante por ajena decisión. La familia, lazo que embellece la maternidad, consanguíneo de unión indestructible, cadena que enlaza a través de los siglos. Experiencia marcada que nos deja una responsabilidad cada vez más fuerte y compromete al hombre a trabajar de manera consciente en la higiene y salud mental de nuestras venideras generaciones. La familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una adicción, de modo que no existe familia que no se afecte y muestre sistemas de disfunción cuando uno de sus miembros se enferma. Paradójicamente, además, la familia afectada por la condición produce un sistema de conductas que apoyan al desarrollo de la adicción. A esto le llamamos codependencia. La codependencia se define como el ciclo de patrones de conducta y pensamientos disfuncionales que producen dolor y que se repiten de manera compulsiva como respuesta a una relación enferma y alienante, con un adicto activo o en una situación de toxicidad relacional. La codependencia puede ocurrir en cualquier persona que está en contacto con la adicción de otra persona, ya sea un familiar o amigo. Además, existen otros desórdenes de conducta o enfermedades que pueden generar codependencia, tales como la esquizofrenia, la violencia, el maltrato y las neurosis. Toda persona expuesta a estos desórdenes puede desarrollar codependencia. Muchas veces alguien que la ha desarrollado por crecer en un ambiente disfuncional adictivo no manifiesta síntomas hasta que se casa o forma una relación de pareja. La codependencia se caracteriza por una serie de síntomas, tales como el perfeccionamiento, necesidad obsesiva de controlar a otros, conductas compulsivas, sobreresponsables por las conductas ajenas, autoestima negativa, dependencia de aprobación externa y depresión, entre otros. Hoy es el momento de ubicarnos centradamente, sin volver a repetir las soluciones que hemos probado no tener éxito. Si algo no está funcionando, daré un paso atrás y esperaré la guía. El cuidado de uno mismo es una actitud hacia nosotros y hacia nuestras vidas. Soy responsable de mi persona, no solo de vivir, sino de conducirla. Debemos atender al bienestar espiritual, emocional, físico y económico. Tenemos que aprender a solucionar los problemas y vivir con ellos lo que no podemos resolver. Somos responsables de las elecciones que hagamos, de lo que demos y de lo que recibimos, sin fijar las metas y cumplirlas. O sea, de fijar las metas y cumplirlas, por la cantidad de placer que se encuentra en las actividades cotidianas. Somos responsables de amar a alguien y la manera
en que expresamos ese amor de lo que hacemos y de lo que hacemos a los demás y lo que permitimos se nos haga. Somos responsables de las necesidades y deseos, todo aspecto de nuestro ser. Nos proyectamos al universo porque valemos como parte de él. Decretamos que sí se puede. Gracias. Les voy a compartir ahora el ensayo narrativo de Sonia Castro. Una leyenda. Conocí al señor María López Lledín cuando yo tendría unos 5 o 6 años. Procedía de Europa, de la provincia de Lugo, en España. Nacido en diciembre de 1899, para ser exactos. Me refiero a aquel personaje que toda Cuba conoció como el Caballero de París. Llegó a La Habana muy joven y desempeñó diferentes oficios como cualquier emigrante. Trabajó en la oficina del telégrafo y hasta en restaurantes. Se dice que la gente comenzó a llamarlo el Caballero en la acera del Louvre, un restaurante del Paseo del Prado madrileño. Su figura se convirtió en parte del folclore citadino a través de los años. Deambulaba por cualquier sitio, siendo sus preferidos el Paseo del Prado, la Plaza de Armas, la calle de Muralla, y se le veía durmiendo en los portales de las iglesias, específicamente en la iglesia de Paula. Yo siempre lo recuerdo frente al Tencent de la calle Montes, aquella área conocida como Marte y Belona. Siempre me atrajo su halo de misterio. Lucía tenebroso para una niña de mi edad, pero nunca le tuve miedo. Era gentil, caballeroso y culto, a pesar de no llevar las expectativas sociales. Algún tiempo después de haber llegado a la isla, fue detenido y encarcelado. Se dice que por un motivo injusto. Luego de algunos años en prisión fue liberado, pero para entonces ya había perdido la razón. Caminaba y se conducía como un señor. Decía de sí mismo que era un caballero de Enrique de Lagardère. Regalaba una flor a la dama que a bien tenía extenderle alguna moneda para comer. Siempre fue un hombre correcto. Era tal su decencia y dignidad que jamás pidió una limosna. No la necesitó. La Habana le amaba. Su atuendo era vetusto y ajado. Se tapaba con capa negra y llevaba los zapatos casi destruidos. Se le veía siempre cargando una casi destruida mochila con sus viejos e inseparables libros, periódicos y revistas. Muchas veces le vi sentado en la escalinata de la Universidad de La Habana, con ellos entre las marchitas manos. Les acariciaba como a su más preciado tesoro. Su larga y grisácea barba era sucia y descuidada. Aún así, tenía aire de gran señor. Nunca se casó, pero tuvo hijos en Cuba. Del varón se supo que vive o vivía en Marianao, en La Habana, y de la hija emigró a los Estados Unidos en los años 80, en compañía de su madre. El místico nombre, según su biógrafo, lo tomó de una novela francesa. La Habana era muy especial para él, porque decía que era muy parisina. Hoy, no solo en la capital habanera lo inmortaliza para siempre con una estatua de bronce, sino que también en Miami, la capital del exilio cubano, se levantó otra para seguir recordándole. Los hijos de La Habana no olvidan al que fue siempre paladín de la galantería y el romanticismo, el inolvidable Caballero de París. Murió el 12 de julio de 1985 en Mazorra, el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Su diagnóstico fue de parafrenia, un tipo de esquizofrenia, pero sin alucinaciones. Su desaparición física no evitó que su recuerdo y su vida pasaran al olvido. El caballero español José María López Lledín estará para siempre en el corazón de todos los que le conocimos. Miriam.
Gracias. Ensayo persuasivo sobre la pobreza mundial. La pobreza es uno de los tópicos más antiguos de nuestra sociedad. Es un problema social que abarca dimensiones muy extensas. Por este motivo, puede ser definida de varias formas. Aunque no lo parezca, la pobreza es como una forma de virus que se extiende por todo el mundo y no discrimina, pues existe un alto nivel en países desarrollados como subdesarrollados. Los gobiernos juegan un papel muy importante en la lucha contra la pobreza. Las familias son afectadas por ella, no solo en el aspecto económico, sino también en la salud, la educación, vivienda y nutrición. La pobreza en escala mundial tiene muchas causas, entre ellas la ignorancia, la desviación de fondos, la disminución de la riqueza pública, la enfermedad, la apatía, la inestabilidad política, la malversación de fondos públicos y las pocas posibilidades de crecimiento económico. Todos sabemos que muchos países están involucrados en guerras devastadoras y se han visto reducidas a la pobreza, y sus pobladores escasamente sobreviven. Debido a la complejidad de este problema, es necesario desarrollar mejores condiciones de vida y lograr al menos un grado de igualdad social. Es imprescindible crear mejores programas donde los recursos se utilicen sabiamente, sin importar el tiempo ni el dinero, y que ayuden a tratar de solucionar este gran problema mundial, que comienza desde el nacimiento de un niño desnutrido y no conoce limitaciones de edad, sexo y raza. Nadie está exento de la pobreza, pues como mencioné en la introducción, es un virus que poco a poco se va apoderando de los demás países. Con el aporte de cada uno de nosotros, se pudiera dar un gran adelanto al proyecto de ayudar a los pobres. Hacer la diferencia consiste en lo que podemos hacer ahora. No podemos cambiar la historia. El primer paso depende de nosotros. Raúl. Ensayo literario. Casal, El Cisne Blanco. La Habana de 1863 a 1893 no era buen escenario para jugar con sombras chinescas. El colonialismo español no tenía ya nada que ofrecer, y hacía rato que América española había vuelto sus ojos a Francia para beber en ella formas elegantes de vida, propias de una ciudad brillante por su estética y sus ideas. Allá poetas y escritores escandalizaban el gusto tradicional con la renovación de la expresión poética y la libertad de temas dentro de un lenguaje novedoso. José Julián del Casal se adelantó para nutrirse de esas fuentes y dar rienda suelta a su vocación poética, perfilada hacia horizontes exóticos. Su gusto refinado era una espada contra la mediocridad casera de una Habana muy lejos de la verdadera elegancia. La honestidad consigo mismo le llevó a criticar mordazmente al capitán general de la isla, Sabas Marín, y su familia, en un artículo social de La Habana Elegante, periódico para el cual trabajaba. Esta verdad lo dejó cesante de su labor en Hacienda, aumentando sus penurias. Incómodo con la vida circundante, se las arregló para crear su propia realidad, irguiéndose sobre un mundo decadente, lleno de contradicciones, como era la Cuba colonial en la última mitad del siglo XIX. Hubo momentos en que sus versos se asomaron al devenir histórico. Tal es el caso del soneto a un héroe, dedicado a Antonio Maceo, y la balada La Perla, en la que sintetiza simbólicamente el frágil destino de Cuba. La perla asediada por dos aves de rapiña, una dorada, Estados Unidos, y la otra negra, España, justo en el momento más candente del patriotismo frente al anexionismo. Este exquisito bardo y periodista ocupó un lugar meritorio dentro del modernismo. En su obra podemos encontrar todas las facetas que dieron carácter a esta corriente literaria latinoamericana y los elementos que constituyeron la temática de ese movimiento. Son sus obras más importantes Nieves, Bustos y Rimas,
para quienes le rodeaban, tuvo que imponerse a la sociedad pueril que lo asfixiaba, cuya respuesta fue la censura y la soledad. Por ende, su poesía fue desechada por incomprensible y demente. Razones que invitan a reflexionar sobre este intelectual que supo crear su propia realidad etérea, fuera de las normas establecidas. José Julián amó al cisne y lo convirtió en símbolo de la belleza genuina y aristocrática de su verso. Fue considerado una de las voces poéticas más altas de su tiempo. Viajó con la poesía por lugares exóticos en los que volaban alciones y albatros. Paisajes orientales llenaron sus poemas, donde las joyas competían con la palabra brillante y pulida. Casal vivió siempre vestido de tristeza. Raúl Cay, redactor principal de uno de los periódicos más importantes de Cuba, le llamó el sombrío poeta de nieve. Otros lo conocieron como el poeta infortunado. Mas, por paradoja de la vida, este triste muere de risa. Desconocemos el contenido del chiste que provocó la carcajada mortal. Risa y sangre fue el espectáculo que ofreció con su muerte. La blancura del mantel se tiñó de rojo ante aquellos comensales que también le llamaban por su afición a lo nibio y perfecto el cisne blanco. Fue precisamente José Martí quien, lamentando su pérdida, publicó en el periódico Patria un artículo donde plasmaba los valores artísticos de aquel a quien calificó el más elegante de nuestros poetas. Les voy a compartir por último el ensayo descriptivo. El gran colisionador de hadrones, también conocido como LHC por sus siglas en inglés, es una enorme obra de ingeniería diseñada especialmente para realizar experimentos con partículas subatómicas. Concretamente, lo que los científicos desean hacer en el colisionador es recrear el instante inmediatamente posterior al Big Bang, para comprender la composición de la materia y la interacción entre partículas muy pequeñas. En los últimos años, la comunidad científica ha destinado la mayor parte de sus recursos a los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear. Antes de hablar sobre el colisionador, deberíamos saber qué es un hadrón. Un hadrón es una partícula subatómica que puede ser una partícula elemental o compuesta, que experimenta la interacción nuclear fuerte. Esto quiere decir que tiene una fuerza en su interior que le permite mantener unidos los nucleones de su núcleo atómico. Un ejemplo de hadrón es un protón o un neutrón. En referencia al colisionador, estamos hablando de una máquina circular situada entre Francia y Suiza, con nada más y nada menos que 27 kilómetros de circunferencia y 174 metros de profundidad. Cientos de laboratorios, universidades, 200 físicos y 34 países se juntaron para hacer este proyecto posible. Pero, ¿cómo funciona? Se trata de lanzar dos haces de protones en sentido contrario casi a la velocidad de la luz, al 99.99%. Entonces se provoca un choque frontal entre las partículas, creando altas cantidades de energía. El propósito del proyecto es recrear las condiciones que existen momentos después del Big Bang. La teoría científica que explicaría la creación del universo. Replicando la densidad de energía y la temperatura, los científicos esperan descubrir cómo evolucionó el universo. Nuestro conocimiento actual y limitado está basado en lo que se conoce como el modelo estándar de las partículas físicas, pero sabemos que este modelo no está completo, indica el doctor Mike Lamont, líder del grupo de operaciones de la LHC.
El LHC podría cuestionar la idea sobre si el universo está compuesto únicamente de materia, a pesar de la teoría y de la antimateria debió ser producida en la misma cantidad durante el Big Bang. Con estas colisiones se quiere resolver algunas preguntas tales como: ¿qué es realmente la masa? Se debe de medir, pero no se sabe a ciencia cierta, y nunca, mejor dicho, ¿qué es la masa? Conocer la masa de las partículas y su origen, conocer el número total de partículas del átomo. La materia oscura ocupa el 95% del universo y no se sabe nada de ella. Se quiere descubrir qué es y saber más al respecto, como el origen del universo, recrear, como dijimos, el Big Bang, descubrir si realmente hay más dimensiones espaciales o temporales. Peligros de esto. El estadounidense Walter Warner y el español Luis Sancho llegaron a denunciar los peligros que el colisionador tiene ante un tribunal en Hawái, ya que, según dicen, un fallo podría desencadenar el fin del mundo drástica y rápidamente, la formación de un agujero negro estable, la transición a un vacío cuántico o la formación de una materia extraña supermasiva son los más alarmantes. Pero la Organización Europea para la Investigación Nuclear respondió diciendo que un agujero negro creado por el colisionador sería tan pequeño que caería al espacio sin tocar ni un solo átomo, porque sería infinitamente pequeño y no tendría suficiente fuerza para absorber nada. En fin, para terminar, pudiéramos hablar horas y horas sobre estas investigaciones, pero el tiempo no lo permite. Los invito a que se informe en artículos relacionados con el mismo, porque es sumamente importante. Gracias. Bueno, señoras y señores, con esto terminamos con este ensayo, culminamos con nuestro 6º seminario de literatura experimental. Debemos dar las gracias a Augusto por facilitarnos la sala de conferencias. Agradecemos a todos su atención e interés en el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, alguna inquietud, no dude en comunicarse con nosotros a través del email de la academia anmlflorida@hotmail.com. Repito, anlmflorida@hotmail.com. Este seminario ha sido grabado, el cual compartiremos en las redes sociales próximamente para su recreación y estudio. Gracias a todos, desde nuestros corazones al de ustedes, un abrazo. Gracias.